se tocaban sus obras, pero nunca más de una vez, provocando en el público un gran trastorno, pero sin que esto implicara conocimiento, reconocimiento. El Einstein francoamericano de Slonimsky era respetado como técnico, era respetado como técnico, como el hombre que había expresado la crudeza de Nueva York. Pero quienes se interesaban por la música descubrían a Kurt Weill y la estética hedonista. Varese sentía cierta inclinación por los compositores latinoamericanos, por el cubano Roldán, en particular, del que yo poseía 2 partituras orquestales, El Milagro de Anaquillé y la Rembaramba, basados en libretos escritos por mí. ¿Le gustaba realmente a Varese la música de Roldán, inspirada en el folclore cubano? Lo dudo. Para él se trataba de música agradable. Solo el uso de las percusiones le interesaba, movilización de un arsenal de timbales que no eran los de la orquesta tradicional, de güiros, de claves, de maracas, de bongoes, instrumentos todos cuyos recursos percusivos lo maravillaban y que con el tiempo se han hecho de uso corriente en la orquesta moderna. Varese estudió su gráfica y las técnicas de notación, maracas derechas, maracas izquierdas, timbales utilizados de diversas maneras, etc. Varese había hecho amistad con el brasileño Héctor, pues castellanicemos, Héctor Villalobos, que fijó las técnicas folclóricas de las batucadas en muchas de sus obras, sobre todo en los choros. Este es su ceremonial. Alrededor de una mesa de madera bajo un árbol, 20 o 30 músicos populares se reúnen. Cada uno de ellos trae consigo 3, 4, 6, 8 instrumentos de percusión y los deposita en la mesa. Momento de espera. Llega una especie de general, un Kapellmeister, armado de un silbato. Nueva espera. Tensión en todos los rostros. Silbatazo. Todos los músicos arrancan. En el transcurso de la carrera van cambiando de instrumentos. Muta, da capo, ad libitum, y sigue durante 20 o 30 minutos. De pronto, el silencio. Un silencio súbito, insoportable. Los músicos se miran, levantan los instrumentos por encima de la cabeza en señal de desafío. El silencio se prolonga, interminable. Nuevo silbatazo. Nueva partida. Y así durante noches enteras. En la mente de Varese se había construido ya la partitura de ionización. Y aquí un detalle interesante que señalar. Cuando un conjunto de músicos cubanos, bajo la dirección de Slonimsky, tocó esta obra para batería sola en La Habana en 1932, la ovación del público fue de tal manera entusiasta que éste tuvo que ofrecer ahí mismo una segunda audición. Una fotografía, que es uno de los mejores documentos iconográficos recogidos por Louis Varese, muestra al compositor de Octandre junto a Villalobos en el balcón del departamento habitado por este en la Place Saint-Michel de París. Un cuarteto de instrumentos de arco se reunió ese día en la casa de Villalobos con el fin de leer algunas de las obras de juventud del compositor brasileño. «Den todas las notas falsas que quieran», dijo Villalobos, voy a castellanizar, a los músicos. «Pero observen el ritmo. Es todo en la obra». «Tiene razón», me observó poco después Varese, «pero hablar de ritmo solo no es suficiente. El ritmo no es más que la constante de un golpeo. Es necesario algo más. Es necesario que hable la percusión, que tenga sus propias pulsaciones, su propio sistema sanguíneo. Debe insuflar su poder al conjunto de la orquesta, como sucede en las batucadas». Más tarde también Pierre Boulez me hablaría de las batucadas. En la música de Villalobos, Varese buscaba la vida intensa que el juego de las percusiones daba a ciertos choros en los que se entremezclaban los instrumentos tradicionales de la orquesta y los instrumentos ya clásicos en Brasil y en Cuba. Claves, maracas, tambores percutidos con las manos, la palma, las falanges, las yemas de los dedos, silbatos indígenas, cascabeles y mandolinas singulares fabricadas con carapachos de armadillos. Varese sabía
que su música desagradaba al público de conciertos. Así pues, se dio un público imaginario, pretendiéndolo compuesto por científicos, estudiantes de filosofía y, ¿por qué no?, hombres de negocios. Según él, los businessmen tenían el sentido de las nuevas arquitecturas y estructuras. Para el libreto de The One All Alone, Varese nos aconsejó que los coros nombraran los valores cotizados en la bolsa. Anaconda, Río Tinto, Paraná, igualmente seductores por el poder evocador de las palabras. Varese nunca pudo citarme siquiera el nombre de un businessman que estuviera particularmente interesado en su obra, pero la figura del hombre de negocios abstracto, lector de claves y huéspedes de Wall Street, obsesionaba su pensamiento. Charles-Yves era un hombre de negocios, observaba. Varese tenía razón al evocarlo. La obra de Charles-Yves no deja de ganar prestigio a nuestros ojos con sus inverosímiles, para 1906, superposiciones de grupos instrumentales, de orquestas apenas conjuntadas, en las que una fanfarria militar atraviesa de pronto al aria sinfónica en un tono que difiere del conjunto. En el año de 1930 vi llegar a mi casa en París, Hotel du Maine, a un extraordinario Varese vestido con pantalones a rayas negras y grises, semejantes a los que llevaban los jefes de piso de los grandes almacenes, con una chaqueta gris sobre un chaleco de la misma tela y una corbata plastrón también gris. «Abandono la música», afirmó Varese. «La música ya no interesa a nadie hoy día. Me vuelvo hombre de negocios, por lo que estoy dispuesto a ofrecer mis servicios a una gran empresa. Con mis conocimientos de matemáticas y de física puedo salir airoso». Ignoro si tuvieron éxito sus gestiones, que prefiguran extrañamente aquellas que habría de iniciar mucho más tarde y sin éxito alguno ante algunas empresas cinematográficas de Hollywood. Poco después partía con su mujer a los Estados Unidos, preocupado él también por la gran crisis económica de los años 1930-1931. De tiempo en tiempo, cartas. Cartas breves, precisas, claras, escritas con esa minúscula letra incisiva. Al escribir parecería que se recostaba sobre el papel, por medio de la cual se expresaba en una lengua sin equívocos, muy cercana al dibujo. De su estilo, él decía: «Céline escribe como yo hablo». Hablando, Varese era todo un espectáculo verbal, marcado por el lenguaje populachero, el argot, el habla de los barrios parisienses. Léon-Paul Fargue disfrutaba oyendo hablar a Varese, a quien conocía desde los tiempos en que el compositor todavía hacía pensar en un bello modelo italiano. En sus cartas, el hombre de hiperprismas de octandro, de integrales, de arcana, contemplaba el olvido en que se le tenía sin amarguras. Cuando llegó el éxito, con desierto, respondió a la carta en la que le expresé mi alegría. Me he mantenido tranquilo durante más de 20 años, y me incluía en el mismo sobre el texto que Ribemont de Sagne, uno de los colaboradores de The One All Alone, no es un título que le había dedicado. Se trata de una obra conocida para mí desde mucho tiempo antes incluso de que fuera concebida. Varese la produjo después de Américas, cuyo final era ya su esbozo. Varese se había encaminado hacia desierto a través de diversos contextos, por una sucesión de preocupaciones y de búsquedas que lo llevarían a trabajar en los laboratorios de acústica y en los estudios de emisiones radiofónicas con el fin de aprender sus técnicas. Tenía una opinión personal y justa de la música antigua. Ayer, me dijo un día, pasamos con Paul Leflemme 4 horas leyendo obras de Pachelbel, de Buxtehude y de los contemporáneos de Bach. Nada hay que decir. Todo es perfecto. Pero ¿no es igualmente cierto decir que esta música nos parece perfecta porque ya no podemos ejercer nuestro sentido crítico sobre ella? Somos capaces de descubrir sus rasgos de mal gusto, sus lugares comunes. En el barroco, por ejemplo,
¿Cuántas fórmulas, repeticiones, machaconerías cuya verdadera debilidad ya no podemos ver? Es como cuando se crean conjuntos de instrumentos antiguos con la intención de volver a encontrar la sonoridad exacta que los auditores de obras escritas en los siglos XVII y XVIII escucharon. ¿Qué interés puede tener todo esto para nosotros? Los compositores del pasado utilizaban los instrumentos que tenían a su disposición, a falta de otros mejores, con una perfecta conciencia de sus limitaciones. Si los músicos del siglo XVIII hubieran dispuesto de coros tales como los que utilizamos hoy, habrían hecho de los coros un uso distinto. En su época, Beethoven todavía sufría de carencias, de limitaciones en las trompetas, que estaban a su disposición. Los amantes de la música de otros tiempos estaban acostumbrados forzosamente a la sonoridad de instrumentos que hoy nos parecen bien primitivos. ¿Por qué, pues, volver a ellos en nombre de una preocupación por la exactitud histórica? O si no, créense entonces sociedades de instrumentos antiguos para auditores dotados de oídos antiguos, nada fáciles de encontrar. Pero el encanto de lo antiguo, se me dirá. Nada tengo que ver con un encanto fuera de uso. Prefiero el hoy virgen, vivaz y bello de Mallarmé. Cuando lo vi por última vez en Nueva York, en 1942, Varese ensayaba una obra de Bruckner con un coro fundado por él y reclutado principalmente entre los empleados de compañías de seguros y de agencias de publicidad. Lo que me dijo un día de Pachelbel y de Buxtehude era igualmente cierto, y con mayor evidencia aún de Bruckner. Pero Varese sentía cierta debilidad por Bruckner, lo que no le impedía trabajar constantemente con los elementos electrónicos que le habrían de servir para la partitura de Dessert. Naturalmente, es una semblanza muy completa y muy de primera mano, pero quizá echamos en falta que pareja a su atención por la música popular, exótica, como puede ser la percusión cubana, corría su preocupación por la música anterior a Buxtehude, anterior a los contemporáneos de Bach, lo que da en llamarse en las salas de conciertos, en los repertorios, en los programas, la música antigua. Pero por lo demás es, una semblanza más que completa. He repasado el libro de José Luis Tellez, Música Reservata, y otros escritos musicales que lamentablemente, y como no podía ser de otra manera, tiene muchísimo menos contenido y dice muchas menos cosas que en su programa de radio, pero es normal porque su programa de radio es mucho más extenso que estos pocos artículos. Y bueno, no dice nada relevante, simplemente que iba a participar con su música grabada en un proyecto de Le Corbusier, pero al final no le convenció y retiró su música, o sea, así que nada. Pero hay algo que desde luego... hay algo en la primera vez que se menciona a Varese en este libro. Sí, fatigar este libro ha sido un poco tan decepcionante como hacerlo con la correspondencia de Debussy, pues no, poca chicha. Pero estas cosas pasan porque muchas cosas se dicen oralmente, tanto Debussy y Varese entre ellos, como José Luis Tellez en su programa. Bueno, pues lo cita en la página 37. En la página 37, dentro del artículo Música y Simulacro, en el que defiende en los conciertos en directo frente a las grabaciones, pues como Platón defendería la oralidad frente al libro, o muchos psicólogos defenderían el coito frente a la pornografía. De hecho, con argumentos muy parecidos a los psicólogos que defienden el coito frente a la pornografía. Bueno, pues en esta defensa del disco dice: empero, y como es común con todos los sucedáneos, son muchos quienes afirman declararse más satisfechos con la escucha fonográfica que con el concierto, supuesto que la obra en cuestión se programe,
lo que tratándose de música posterior a 1950 es mucho suponer. Bueno, ya hemos visto que a Barrés la orquesta le parece un espectáculo visual imprescindible, en el sentido de que no se puede prescindir de él, ¿no? Porque que tiene que verse a la orquesta. Claro, en este caso, bueno, para eso existe el DVD. No es el caso de esta grabación, aquí tenemos solo lo fonográfico y no lo audiovisual, pero también, volviendo a la argumentación de Tellez, es que es lo que tenemos. Cuando se programa la obra completa, y eso que no costaría, porque lleva 2 horas, en 2 conciertos se liquida, ¿verdad? Se despacha, qué terminología tan crematística, tan... sí, que el espectáculo visual era importante para Barrés, eso es indiscutible, pero bueno, también lo da un DVD, pero además es que esto se programa poco, pero bueno. Son muchos quienes afirman declararse más satisfechos con la escucha fonográfica que con el concierto, supuesto que la obra, entre otras cosas, por no arrostrar la ignominiosa inepcia y pésima crianza de un público capaz de gritar fuera tras una interpretación de Amérique de Edgar Varèse, o de abandonar la sala con ostentoso estrépito en plena ejecución, más que notable, por cierto, del Requiem de György Ligeti, como sucedió hace unos años en el Auditorio de Madrid. De este modo, lo que debería ser una exigencia cada vez más imperiosa por parte del espectador, el encuentro de la actividad sinfónica con su presente y su pasado más inmediato, es un territorio que, como marcado por inconjurable fatalidad, se abandona al expolio de los más indoctos. Claro que en un país donde no existe enseñanza de música en las escuelas y se puede acabar una carrera universitaria sin saber leer una partitura, ¿qué se puede esperar? Bueno, aquí está mezclando churras con merinas, porque no es lo mismo gritar fuera, durante, no, tras una interpretación. Bueno, entonces no, quiero decir, si la interrumpiera, vale. Pero el público tiene derecho a gritar fuera después de una ejecución de Barrés. Por supuesto que sí. Y tiene derecho a irse, sin estrépito. Eso sí, tiene derecho a irse. Tchaikovsky, creo recordar que se fue del festival de Bayreuth porque no podía más. Tchaikovsky, creo recordar, abandonó. Ya estaba harto. Tchaikovsky se fue de la ejecución wagneriana. Todo el mundo tiene derecho a pasar, ¿no? A prescindir de una música que no le interesa, que considera solo agradable, o música de video, y tiene derecho a abuchear. Aquí José Luis Tellez no tiene razón. Más indigno, más inmoral y más indocto es aplaudir a Barrés porque hace una cosa rara y no quiere quedar como un cateto después de que todo el mundo ponga como catetos a quienes abuchearon y pitaron y piafaron en la consagración de la primavera. Más indocto es el que aplaude sin saber que el que abuchea sabiendo que no le gusta. Volvemos a aquello de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Es que yo antes tomaba heroína y ahora homeopatía. Bueno, pues las drogas hacían lo que tenían que hacer, la homeopatía, ¿no? El que abuchea sabe lo que está haciendo y el que aplaude sin saber, pues merece todo mi desprecio. Sin embargo, me choca que se pueda decir fuera después de la interpretación de Américas, precisamente de Américas, de Barrés, porque dentro de ser una música, digamos, tan experimental, científica, artesanal, como el propio Barrés, ¿no? Ha tenido la modestia, que no consideramos falsa, de declarar, dentro de ser una música en absoluto clásica, ni romántica, ni de repertorio, precisamente era lo que detestaba Barrés, el repertorio creado por los románticos en la interpretación que los románticos habían dado a la música anterior, pero también detestaba, como hemos visto, o no le veía ningún sentido, a esta recreación arqueológica, paleontológica,
de la música con instrumentos que él consideraba inferiores a los que tenemos en el presente. Como he dicho, me ha faltado solo de la semblanza de Carpentier el adentrarse más en especificidades de su búsqueda por la música más antigua, que aquí, bueno, como el libreto breve que es, se esboza, pero no con mucha profundidad. Bueno, lo que sí que hay es una historia textual que tiene un interés relativo. Las copias de los manuscritos, etc. Es que faltaría más que a un músico tan libre, tan absolutamente libre y tan distinto como Varese hubiera que acatarlo sin libertad. Aunque ya digo que creo que los oídos modernos están hechos a Varese y que no encontramos nada que nos parezca iba a decirlo en italiano, una trufa, una búfala, nada nos parece un camelo, sino que nos parece música de verdad. Yo creo que a todo el mundo, en fin, todo el mundo se tomará en serio a Varese. Dentro de que, ya digo, me extraña mucho que gritaran fuera, dentro que de toda la música contemporánea es quizá la más transitable, no digo con esto necesariamente agradable, creo que sería una falta de respeto a un músico tan libre como Varese fingir que nos gusta si no nos gusta.